bendiga con ustedes el pastor Antonio Pérez, hermano y amigo de todos ustedes. Vamos a tratar hoy el tema las llaves del reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús, delante de los otros discípulos, hace a Pedro, el primogénito de la iglesia, cuando él confiesa la gran verdad que es la roca base del cristianismo, que es tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, al mismo tiempo le da a Pedro un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? El abrir el reino de los cielos. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es lo que va a abrir Pedro? El reino de los cielos. Pedro no va a abrir la iglesia, es decir, el Señor Jesús no le estaba dando autoridad gubernativa sobre la Iglesia, como falsamente interpreta la Iglesia católico-romana, sino que se está refiriendo al reino de los cielos. A ti te daré las llaves no de la Iglesia, sino las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que abre el reino de los cielos? Es lo que nos tenemos que preguntar. Le da las llaves del reino de los cielos, pero ¿qué cosa? ¿Qué llave es la que abre el reino de los cielos? Pues bien, lo que abre el reino de los cielos, la llave que abre el reino de los cielos, es el conocimiento o la ciencia del Evangelio. Cuando una persona predica el mensaje del Evangelio o testifica del Evangelio, entonces el reino de los cielos se abre para aquel que escucha. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor Jesús les dijo a los escribas, a los intérpretes de la ley en una ocasión? Les dice en Lucas 11:52, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Entonces, las llaves del reino de los cielos, del reino de los cielos es la ciencia o el conocimiento de Jesucristo. Aquel que conoce a Jesucristo mediante la exposición de la palabra, mediante el testimonio o la predicación del Evangelio, el cielo se abre para él. Entonces, el Señor Jesucristo le estaba dando el privilegio de ser el primero en tomar la palabra para abrir el reino de los cielos. Entonces, a Pedro se le concedió este honor de ser el primero en abrir el reino de los cielos. En primer lugar, a los judíos, en Hechos 2:14. En Hechos 2:14 nos dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿A quién se estaba refiriendo? A los judíos. Entonces, ¿quién fue el primer predicador del Evangelio? Pedro. Pedro fue el primer predicador del Evangelio. En primer lugar, a los judíos. Y después abre el reino de los cielos a los gentiles. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 10 y versículos del 1 al 2. También podemos leer el versículo 6 y el 34-35 suficiente para que veamos cómo Pedro abre el reino de los cielos a los gentiles. Primero, en Pentecostés, abrió el reino de los cielos a los judíos. Y después, en casa de Cornelio, lo hace a los gentiles. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿A quién se refiere? A un gentil. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa
junto al mar, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Estas palabras se las dice un ángel a Cornelio. Y entonces dice la palabra, entonces Pedro, abriendo la boca cuando fue a casa de Cornelio, le dijo, perdón, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, es decir, entre judíos y gentiles, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia, y hace justicia. Entonces nos damos cuenta de que Pedro le abre el reino de los cielos a Cornelio y a su familia, ellos que eran gentiles, mediante la exposición del Evangelio. Le predica el Evangelio. Y ellos, al creer, entran en el reino de los cielos. Es decir, entran a formar parte de la iglesia, tienen la promesa de la vida eterna y por lo tanto tienen el cielo abierto. Entonces, Pedro tuvo este honor, tuvo este privilegio y al mismo tiempo una encomienda de parte del Señor Jesucristo de abrir el reino de los cielos. Él recibió las llaves del reino de los cielos. ¿Qué llaves? Las llaves de la predicación. Y esto lo confirma el mismo Pedro. Dice en Hechos capítulo 15 y versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió, observemos, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Entonces, Dios había escogido a Pedro para que los gentiles oyesen por su boca la palabra del Evangelio. Y cuando Dios lo escogió a él para que llevase el Evangelio a los gentiles mediante la predicación, pues fue cuando el Señor le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y está claro que el primer hebreo convertido que llevó el Evangelio a los gentiles fue Pedro. Y el primero en dar el primer mensaje evangelístico a los judíos fue Pedro. Entonces a él se le dio las llaves del reino del Evangelio, de los cielos, porque el Evangelio es lo que abre el reino de los cielos. Entonces, esto significa que los otros apóstoles y cristianos no usarán las llaves del reino de los cielos, que era un privilegio exclusivo de Pedro. Pues evidentemente no, los otros apóstoles también predicaron el reino de los cielos y tenían las llaves del reino. ¿Cuáles llaves? La predicación del Evangelio, porque la predicación del Evangelio son las llaves que abre el reino de los cielos para aquel que aún no ha entrado en él. Dice en Hechos 14:27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron Pablo y Bernabé cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, ¿ellos usaron las llaves del reino de los cielos? Evidentemente sí, claro que sí. Ellos predicaron el Evangelio y abrieron el reino de los cielos a los gentiles. El primero en hacerlo fue Pedro, en casa de Cornelio, pero después los otros apóstoles, Pablo y los otros apóstoles del Señor, pues también recibieron las llaves del reino de los cielos porque predicaban. Y al predicar, abrían el reino de los cielos para aquellos que oían la palabra y la recibían con arrepentimiento. No solamente Pablo, sino, por ejemplo, Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, es decir, abría el reino de los cielos
a los samaritanos. Les predicaba a Cristo, dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios son las llaves que abre el reino de los cielos. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Es un privilegio que tuvo Pedro en el sentido de ser el primero. En ese sentido fue un privilegio, fue un honor dado por parte del Señor Jesucristo. Pero las llaves del reino de los cielos estuvo en manos de cualquier apóstol. Por eso en Marcos 16, capítulo 15, dice, y finalmente se apareció a los 11 mismos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, las llaves del reino de los cielos, que es la predicación del evangelio, porque la predicación del evangelio abre el reino de los cielos, es algo que estuvo en las manos de todos los apóstoles. Entonces, las llaves del reino de los cielos no es precisamente ninguna autoridad sobre la Iglesia, ni muchísimo menos. No significa de que Pedro fuera constituido como el primer papa, y mucho menos infalible, ni nada de esto, sino que se refería a la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué nos dice la Iglesia Católica Romana? Pues nos dice que las llaves del reino de los cielos no es la predicación del Evangelio, sino que es autoridad sobre la Iglesia. Entonces ellos sacan Isaías capítulo 22, versículos del 20 al 24, para explicar lo que ellos entienden como las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué nos dice Isaías 22, del 20 al 24? Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras, y lo ceñiré de su talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarro. Entonces ellos dicen que hay aquí un paralelismo entre Pedro, que recibe la autoridad sobre la Iglesia, y Eliaquim, que había recibido la autoridad sobre la casa de Israel, sobre Jerusalén. Que así como Eliaquim había recibido esa autoridad de parte de David, así Jesucristo estaba traspasando su autoridad a Pedro. Bueno, esto es un disparate de primera categoría, porque aquí hay un falso paralelismo. En primer lugar, no le dio las llaves de la Iglesia a Pedro, sino las llaves del reino de los cielos, que no es lo mismo, es cosa distinta. Segundo punto, si Eliaquim es figura de Pedro y de sus sucesores, cosa que no dice para nada la Biblia, no habla de una sucesión, de un traspaso del cargo papal de Pedro a sus sucesores, eso es doctrina de hombres porque no aparece en la Biblia por ningún lado. Realmente esta es una mala comparación, porque entonces el texto también anunciaría la extirpación del papado, el fin del papado por parte de Dios. Porque, ¿qué dice el versículo 25? En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, el clavo hincado
en lugar firme será quitado. ¿Qué clavo en lugar firme fue puesto? Eliaquim. Lo vemos en el versículo 23. Dice, y lo hincaré a Eliaquim como clavo en lugar firme. Y en el versículo 24 dice, colgarán de él toda la honra. Entonces, nos damos cuenta de que después, en el versículo 25 dice, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, el clavo hincado, es decir, Eliaquim, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque el Señor habló. Entonces, si Pedro era figura de Eliaquim y Pedro estaba y sus sucesores estaban recibiendo autoridad sobre la iglesia, pues entonces, amigo mío, si aplicamos todo el texto significa que el papado va a caer. Que el papado va a caer, va a ser destruido. Que será quitado, que será quebrado, que caerá. Entonces, nos damos cuenta de que el texto de Isaías habla de la llave de David, en singular. No dice las llaves, como se le prometió a Pedro, como se le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y menos se habla aquí de las llaves del reino de los cielos. Se habla de la llave de David, pero no de las llaves del reino de los cielos. Bien, la llave de David no la tiene el Papa, no la tuvo Pedro, no la tienen los supuestos sucesores de Pedro, ni muchísimo menos, sino que la llave de David la tiene Cristo. Luego entonces, esto queda refutado, este pensamiento, este falso paralelismo entre Mateo 16, 19 e Isaías 22, del 20 al 24, queda refutado. Y queda refutado porque quien tiene la llave de David no es otro sino el Señor Jesucristo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, Apocalipsis 3, 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. No es Pedro, es el santo, es el verdadero, nuestro Señor Jesucristo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor Jesucristo, y no Pedro, es el que tiene la llave de David. A Pedro se le prometió otra cosa, a Pedro se le prometió que él iba a abrir el reino de los cielos, primero a los judíos, después a los gentiles. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles las llaves que abren el reino de los cielos? La predicación del Evangelio. Que el Señor les bendiga. Espero haberles ayudado y que la bendición del Señor siempre sea sobre ustedes. Amén.